Buenas, queridas hermanas y amigas. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche tan preciosa. Te damos gracias porque este es el día que hizo el Señor para reunirnos como pueblo suyo a escuchar tu palabra, a orar, a animarnos unos a otros y al partimiento del pan, como pudimos hacerlo esta mañana. Te damos gracias por ese precioso momento y te suplicamos por cada mujer que esté escuchando este video, para que tú, mi Señor, la llenes del poder de tu Espíritu Santo y pueda disfrutar cada cosa que vamos a estudiar en el día de hoy. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, este estudio de hoy se llama Señales de su venida y el tesoro de hoy es Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Importante este primer parágrafo que escribió la autora. Dice así: me encanta la escatología, una palabra difícil que se usa para referirse a los últimos tiempos. Pocos temas son más emocionantes para el estudio que el glorioso futuro que nos espera. Pero no pierda la cabeza por eso. Estos temas no deben convertirse en el centro de nuestro estudio, ni siquiera otros temas fundamentales como la santidad o el servicio. El centro de nuestro estudio es Jesús. Tal como el título de este estudio, Jesús el único y suficiente. Recuerda que la meta principal del enemigo es desconectarnos de la cabeza, de acuerdo a Colosenses 2, 18 y 19, que dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Colosenses 2:19 habla de la persona que se interesa más por las cosas espirituales que por el Espíritu de Cristo, no haciéndose de la cabeza. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando tratamos temas emocionantes como la escatología. Hoy nos recordaba el pastor en su predicación: mira a Jesucristo, enfócate en Jesucristo. Leamos Lucas 17, 20, 36 y 21, 5 al 38. 17, 20 al 36. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que está en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y el 21, 5 al 38. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante los reyes y ante los gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Con vuestra paciencia ganaréis, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles,
Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. El regreso de Cristo será inconfundible. 2 versículos de la lectura de hoy nos explican por qué. Tratémoslos de decir en nuestras propias palabras. Lucas 17:24. Habrá relámpagos, señales en el cielo, y veremos a Jesús. Y en Lucas 21:27 que dice, veremos a Jesús en el cielo en las nubes. Según Apocalipsis 1:7, ¿cómo sabemos que será imposible ignorar el regreso de Cristo a esta tierra? Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Todos lo podremos ver. Compare cuidadosamente Lucas 27:7 con Mateo 24:3 acerca de qué 2 eventos preguntaron los discípulos. Lucas 21:7 dice: y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Estas son las señales antes del fin. Y Mateo 24:3 Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Es decir, que en Lucas 21:7 se refería específicamente al templo, cuando él habló que iba a ser destruido. Y aún nos hablaba de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, un tema era la destrucción del templo, y la otra eran los últimos tiempos, o la segunda venida del Señor. Creo que los discípulos pensaron que estaban haciendo solo una pregunta, cuando en realidad preguntaron sobre 2 eventos separados por milenios: la destrucción del templo y el regreso de Cristo. El templo fue destruido en el año 70 de nuestra era, pero aún continuamos esperando el regreso de Cristo. Miremos qué versículos hablan sobre la destrucción de Jerusalén, porque en Lucas 21 del 8 al 38 hay de los dos eventos. Entonces, sobre la destrucción de Jerusalén, versículos 5 al 7, fue el que acabé de leer. Y a unos que hablaba de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis,
días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y en el versículo 20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y sobre el regreso de Cristo, los versículos del 8 al 19 en el capítulo 21. Del 8 al 19 dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y nos da diferentes advertencias de que no atendamos a todas esas no os alarméis. Debe haber persecución, muchísima persecución de la iglesia, etcétera. Todo lo que acabamos de leer son señales de que muchos dirán, ya es el fin, ahorita, ya, mañana. Algunos han dicho que iba a suceder hace unos años y aún no ha sucedido. Entonces, enfoquémonos en Cristo y escuchemos bien lo que Él dice. No interpretemos a nuestro gusto, ¿ok? Dice, confieso que quisiera sacudir a estos discípulos, dice la autora, y decirles que vuelvan y hagan mejores preguntas. ¿Por qué supone que Jesús prefirió no ser más claro al hablar de estos hechos? ¿No le gustaría tener una hoja de ruta y un cronograma más claro? Ya sea que podamos responder todas las preguntas o no, tú y yo vivimos en esta época, en el calendario del reino, cuyo clímax será el regreso visible de Cristo. Se puede ver la importancia de la doble pregunta a las palabras de Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La destrucción de Jerusalén se produjo en la generación de los seguidores inmediatos de Jesús, pero él obviamente no se refería exclusivamente a esa generación específica. La palabra original que se traduce como generación significa literalmente espacio de tiempo, círculo de tiempo, línea descendiente o genealogía de ancestros o descendientes. Las palabras de Jesús se aplican igualmente a la línea genealógica a través de la que continúa su descendencia, sus descendientes espirituales. Él levantará descendientes espirituales como testigos suyos en toda generación hasta su retorno. Ay, gracias porque estamos entre ellos. Enfatizamos algunos hechos relativos al final de la era y el regreso de Cristo. La primera, los cristianos anhelarán el regreso de Cristo mucho antes que el mundo lo vea. Lucas 17, 22. Lucas 17, 22. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. En realidad, creo que Lucas 17:22 sugiere que una de las señales de su venida será un anhelo más marcado. Cristo sin duda regresará, pero la palabra sugiere que no será tan pronto como los creyentes lo esperamos al ver el trágico estado de la tierra. Experimento lo que sugiere Lucas 17:22 cada vez que veo un documental sobre un pueblo que sufre y muere de hambre o escucho un relato horrible de violencia y maltrato. Mi única reacción es orar. Señor Jesús, por favor, ven pronto. No dudo de que tú también vives momentos que lo superan y que anhelan profundamente que Cristo regrese y arregle todos los males. Tanto en Lucas 17:23 como en Lucas 21:8, Cristo advirtió que cuando se aproxime el final de los tiempos, tal como los conocemos, muchos vendrán diciendo ser Él.
El hecho de que el regreso de Cristo será plenamente visible es una razón por la que los creyentes nunca deberían caer en este tipo de engaño. Cuando Cristo regrese, la gente no tendrá que enterarse leyendo el periódico. Todo ojo lo verá. Cualquier rumor de su regreso es automáticamente falso. Todo el mundo lo sabrá. Basándose en su experiencia, usted puede creer que esta señal en particular aún no se ha cumplido, pero en realidad continuamente aparecen falsos mesías en muchos lugares del mundo y hay una secta importante en los Estados Unidos que enseña que el regreso de Cristo ya se ha producido. Todos los días hay personas que son engañadas por falsos mesías. La maldad se multiplicará dramáticamente. Una palabra clave que caracterizará a la conclusión de esta era es la palabra multiplicación. La palabra de Dios describe a los eventos de los últimos tiempos como principio de dolores de acuerdo con Mateo 24:8, indicando que las pruebas serán cada vez más frecuentes y duras. Leamos Mateo 24:12. Mateo Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Protégenos, Señor. La versión de Mateo caracteriza claramente al final de los tiempos con la multiplicación de la maldad. ¿Por qué cree usted que tal multiplicación hará que el amor de muchos se enfríe? Bueno, muchos ya pensarán, no, el Señor no va a venir. El Señor no va a venir. O hemos esperado demasiado. Mejor dejémonos engañar de alguien. En el Evangelio de Lucas, Cristo hace dos comparaciones que muestran la trágica multiplicación de la maldad. Escriba cada comparación junto al versículo correspondiente. Lucas 17:26. En Lucas 17:26. 17:26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y Lucas 17:28, que dice así, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El Antiguo Testamento nos da importantes datos sobre el estado de las sociedades que rodearon tanto a Noé como a Lot. Si Cristo quiso hacer paralelos específicos entre la vida en el pasado distante y la vida en el futuro, ¿cómo podrá ser la vida antes de su regreso si nos basamos en los siguientes pasajes? Génesis 6, 5 al 11. Génesis 6, 5 al 11. Precisamente ese capítulo se llama La maldad de los hombres. 5 al 11. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 19, 4 al 5, la época de Lot. Génesis 19, 4 al 5.
Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La vida en la época de Lot, el homosexualismo. El pecado sexual está implicado en una parte impresionante de la maldad y la depravación humanas. Dice la autora: creo que al final de los tiempos será paralelo a la época de Noé y de Lot en muchas formas, pero entre ellas estará la dramática multiplicación de la perversidad. ¿Puede alguien negar que estamos viviendo en un tiempo de un terrible aumento del pecado sexual? Creo que nuestra sociedad está siendo atacada sexualmente por el diablo. Estoy convencida de que muchas características de los últimos tiempos ya han comenzado. Sin embargo, naturalmente no puedo fijar la fecha de regreso de Cristo. Basándonos en Lucas 12:40, ¿por qué sería una pérdida de tiempo intentar predecir el momento en que Cristo regresa? Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Aunque Cristo no quiere que fijemos fechas, sí quiere que estemos preparadas. La Biblia no nos dice cuánto durarán los últimos tiempos, pero debemos estar preparadas como Noé para ser personas justas, rodeadas por un mar de justicia. Gran parte de esta injusticia estará centrada en la sexualidad. No tenemos más recurso que negarnos de plano a cooperar y decidir luchar activamente en contra de esto. Para ser victoriosos en la sociedad de los últimos tiempos, debemos ser mucho más defensivos y ofensivos en nuestra lucha. Pedro aprendió a los golpes que debemos estar listos para cuando Satanás nos ataca, y nos dio un excelente consejo, tanto para la defensa como para el ataque. Para la defensa, Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Para el ataque, Segunda de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que esta mañana reflexionábamos también en el estudio bíblico: andar en santa y piadosa manera de vivir. Añadid a vuestra fe virtud. Mi hermana creyente, protejámonos a nosotras y protejamos a nuestras familias. El diablo es astuto y extremadamente seductor. Creo que Dios está llamando a su iglesia a actuar en forma decidida en lugar de sencillamente reaccionar. La maldad no será lo único que se multiplique. La palabra de Dios dice claramente que los últimos días serán caracterizados por un notable aumento de la violencia y de los cataclismos. Lucas 21:10 nos dice que se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y Lucas 21:12-16 y Mateo 24:9 nos advierten sobre la escalada de persecución y el martirio a los cristianos. Lo único que tenemos que hacer es hojear un ejemplo de la voz de los mártires para ver cuántos cristianos están muriendo por su fe actualmente. Los que vivimos en Occidente preferimos pensar que la persecución y el martirio no son característicos de nuestra generación de creyentes, pero estamos equivocados. Hay partes del cuerpo que están sufriendo terriblemente en muchos lugares del mundo. ¿Son demasiadas malas noticias por ahora? Para mí también, dice ella. ¿Qué les parece una buena noticia sobre los últimos días?
En ellos habrá también una multiplicación de los testigos del Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. ¿Qué dijo Jesús que sucederá antes del fin del mundo? Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nuestro Dios es un Dios de gran misericordia. Él no juzgará la maldad de la tierra hasta que el testimonio de su Hijo haya llegado a todas las naciones. ¿Qué clase de multiplicación simultánea requiere esta profecía? Una multiplicación en el número de misioneros. El doctor Jerry Rankin, de la Junta de Misiones Internacionales de los Bautistas del Sur de Estados Unidos, me dijo que el número de personas que se dedican a las misiones internacionales está creciendo tan exponencialmente que no puede explicarse sino llegando a la conclusión de que está Dios cumpliendo su profecía. Regocijémonos con el hecho de que habrá una cosecha de almas que ningún hombre puede contar, de toda tribu, lengua y nación, según Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9 dice así: Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Según Hechos 1:8, el poder para testificar con efectividad en los últimos días vendrá del Espíritu Santo. Esto nos lleva a la última multiplicación que destacaremos hoy para concluir nuestra lección con un espíritu de celebración, la multiplicación de la actividad del Espíritu Santo. Hechos 2:17. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Creo que Dios estaba insinuando un insaciable apetito por conocer y enseñar la palabra de Dios. Amada hermana, su amor por la Biblia es la prueba de esa cosecha. No es que esta generación sepa hacer mejor las cosas y por eso estudiemos más la palabra de Dios. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Cantidades sin precedentes de personas están armándose con la espada del Espíritu porque estamos entrando en una guerra espiritual sin precedentes. Estoy agradecida por vivir en este tiempo extraordinario en el calendario del reino de cierta manera. Vivimos en el peor de los tiempos que haya vivido hasta ahora, pero en otros sentidos vivimos en el mejor tiempo. Están soplando vientos de verdadera adoración. El Espíritu de Dios se está moviendo y yo no quiero quedarme sentada inmóvil en el banco de mi iglesia. Quiero moverme con Él. He aquí que Él hace una cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceremos, otra vez abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. ¿Qué debe hacer el creyente? Buscar el río y zambullirse en él. Estuve mirando algo sobre la voz de los mártires en internet y hablan de un pueblo que se llama Fulani de Nigeria. Y allí hay muy pocos creyentes, ellos son musulmanes especialmente.
y precisamente a uno de los pastores lo iban a matar por predicar el Evangelio. Eh, Fue librado milagrosamente, está escondido para poder regresar a su pequeña población donde está el Señor obrando a través del poder del Espíritu Santo, convirtiendo musulmanes en creyentes en Cristo. Bueno, oremos por los misioneros, miremos las cosas desde el punto de Dios, no nos dejemos engañar y metámonos en la palabra, busquemos el río, zambullirnos en él y llevar el Evangelio a toda persona que se nos presente al frente. Le damos gracias a Dios por este estudio en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches.